El sol de la Ciudad de México caía sobre las avenidas abarrotadas, mezclando el bullicio de los vendedores ambulantes con el rugido constante de los automóviles. Entre edificios modernos y casonas coloniales, la capital vibraba como un corazón incansable, uniendo en un mismo espacio los lujos de Polanco y la sencillez de colonias más humildes como Iztapalapa. La vida transcurría entre contrastes, donde cada esquina ofrecía un rostro distinto del mismo país. En una mansión imponente de ladrillo blanco y portones de hierro forjado, ubicada en una de las zonas más exclusivas, trabajaba María Hernández, una mujer joven de mirada serena y manos firmes, acostumbrada al esfuerzo desde niña. Había llegado de un pequeño pueblo en Puebla, buscando mejores oportunidades, dejando atrás a su madre enferma y a sus dos hermanos menores. Cada peso que ganaba en aquella casa lo enviaba al pueblo, convirtiéndose en el sostén silencioso de su familia. María, aunque era empleada doméstica, poseía una dignidad que inspiraba respeto. Vestía siempre con modestia, pero su voz transmitía seguridad y su paciencia parecía inagotable. Su vida se desenvolvía entre los pasillos elegantes de la residencia de los Salazar, familia millonaria dedicada a la construcción y al comercio internacional. Allí, entre mármoles brillantes, jardines cuidados y obras de arte importadas, María era testigo constante de un mundo ajeno al suyo, donde el dinero parecía resolverlo todo. El señor de la casa, don Julio Salazar, era un hombre de negocios temido por sus rivales y respetado por sus empleados. Su carácter fuerte y mirada calculadora lo habían llevado a construir un imperio en pocas décadas. A su lado, su esposa Lorena encarnaba la elegancia y el refinamiento de la alta sociedad, siempre rodeada de amigas, perfumes caros y fiestas interminables. Sin embargo, la verdadera luz de aquel hogar era su hija, Valentina, una niña de apenas 12 años, cuya sonrisa iluminaba cada rincón de la mansión. Valentina tenía el don de la alegría. Mientras sus padres se enfrascaban en reuniones, viajes y compromisos, ella encontraba en María a su confidente y amiga. La empleada la acompañaba en los deberes escolares, en los juegos del jardín y hasta en las noches de insomnio, cuando el miedo infantil se colaba entre las sombras de su cuarto. Aquella complicidad no pasaba desapercibida. Aunque Lorena a veces reprochaba el exceso de confianza, Valentina siempre defendía a María como si fuese parte de la familia. Era una tarde cualquiera, cuando el aire se impregnaba del aroma de los elotes asados que subían desde la calle cercana, y el cielo se teñía de tonos anaranjados, que el destino comenzó a dar señales de un cambio inesperado. Valentina regresó de la escuela más cansada de lo habitual. Su rostro, normalmente encendido, mostraba un matiz de palidez que inquietó de inmediato a María. «¿Estás bien, niña?», preguntó con ternura, acariciándole el cabello. «Solo me duele un poco la cabeza», respondió Valentina con voz débil, intentando restar importancia. María la acompañó hasta su habitación y le ofreció un vaso de agua fresca. Aunque quiso avisar de inmediato a Lorena, prefirió esperar. Quizás era solo cansancio, pensó. Sin embargo, algo en el brillo apagado de aquellos ojos la llenó de una inquietud que no supo explicar. En los días siguientes, la mansión se fue impregnando de una atmósfera pesada. El murmullo constante de los teléfonos, el repicar de tacones apresurados y las voces tensas comenzaron a ser parte del ambiente. El deterioro de Valentina se volvió imposible de ignorar. Don Julio, hombre acostumbrado a controlar cada situación, sintió por primera vez en años un temor que lo desarmaba. El destino estaba preparando una prueba que ninguno de ellos imaginaba, y María, sin saberlo, se convertiría en la pieza clave de una batalla que pondría a prueba no solo la medicina, sino también la fe, la voluntad y el amor verdadero. Si quieres conocer cómo esta historia se convierte en una lucha contra lo imposible, suscríbete ahora al canal, porque lo que está por suceder cambiará para siempre la vida de todos los involucrados. La noticia cayó sobre la mansión como un golpe seco. La salud de Valentina se deterioraba con rapidez.
Lo que comenzó como un simple cansancio se convirtió en fiebre persistente, mareos y una debilidad que impedía a la niña levantarse de la cama. Don Julio, acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero y contactos, llamó de inmediato a los mejores médicos de la Ciudad de México. El hospital privado de Polanco, con sus pasillos impecables y salas relucientes, se convirtió en su segunda casa. Los doctores llegaban con trajes impecables, portapapeles llenos de estudios y expresiones severas. Había especialistas en pediatría, infectología y neurología. Cada uno ordenaba análisis tras análisis, sin lograr encontrar una explicación definitiva. Don Julio, de pie frente a la ventana panorámica del hospital, observaba la ciudad con una mezcla de furia y miedo. Sus manos, que solían sostener contratos millonarios, temblaban al no poder firmar la cura de su hija. Lorena, vestida con elegancia pero con el rostro demacrado, caminaba de un lado a otro de la sala, exigiendo resultados inmediatos. «Doctor, ¿qué están esperando?», reprochó a uno de los especialistas con la voz cargada de angustia. «Mi hija no puede seguir así». El médico, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, respondió con cautela: «Estamos haciendo todo lo posible, señora. Los estudios no muestran un origen claro. Necesitamos más tiempo». «Tiempo es lo que no tenemos», interrumpió don Julio con un golpe en la mesa, haciendo que todos enmudecieran. La tensión crecía cada día. María, silenciosa en un rincón de la habitación, observaba la desesperación de la familia. Ella no tenía estudios médicos ni palabras técnicas para ofrecer, pero su instinto le decía que algo no iba bien. Cada noche, cuando se quedaba sola junto a la cama de Valentina, la niña le susurraba con voz frágil: «María, no quiero dormir. Siento que si cierro los ojos no voy a despertar». La empleada tragaba lágrimas y la acariciaba con ternura. «Aquí estoy contigo, mi niña. No tengas miedo». Mientras tanto, don Julio movía cielo y tierra. Llamó a contactos en Houston, Madrid y hasta en Suiza, buscando segundas opiniones. Llegaban correos con diagnósticos preliminares, recetas costosas y propuestas de tratamientos experimentales, pero nada parecía detener el avance de la enfermedad. El empresario, siempre rodeado de poder y soluciones rápidas, comenzó a experimentar la impotencia. Sus empleados lo veían llegar a la oficina con el rostro cansado, incapaz de concentrarse. En las juntas, su mente no estaba en números ni en contratos, sino en la respiración agitada de su hija. Una noche, mientras recorría el pasillo del hospital, un amigo cercano trató de consolarlo. «Julio, has hecho todo lo humanamente posible. Tienes que confiar en la ciencia». «¿Y qué pasa si la ciencia no es suficiente?», respondió con voz quebrada, deteniéndose frente a la puerta del cuarto de Valentina. «¿Qué hago si todo lo que construí no sirve para salvar lo único que realmente importa?». Ese era el dilema que lo consumía. Por primera vez en su vida, el dinero no era garantía de nada. La impotencia lo devoraba como un fuego interno que ni los lujos ni el poder podían apagar. Los médicos seguían entrando y saliendo, con rostros cada vez más serios. Lorena, desesperada, buscaba consuelo en rosarios y promesas, mientras don Julio se encerraba en silencio, reprimiendo las lágrimas que se negaba a mostrar en público. María, desde su humildad, era quien sostenía la calma en medio del caos. La mansión, antes llena de música y risas, se transformó en un lugar silencioso, donde cada reloj parecía marcar con crueldad los segundos que se escapaban. El aire estaba impregnado de un temor creciente. ¿Qué pasaría si todo esfuerzo resultaba en vano? ¿Qué pasaría si Valentina no resistía? Ese pensamiento perseguía a don Julio en cada amanecer, empujándolo hacia un límite que jamás había imaginado cruzar. Y lo que estaba por venir lo llevaría aún más lejos de todo lo que conocía. El amanecer en la Ciudad de México trajo consigo un aire húmedo, cargado por las lluvias de la noche anterior. En la mansión Salazar, ese nuevo día no ofrecía esperanza, sino un peso insoportable. Valentina permanecía en cama, debilitada, y cada respiración se convertía en un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida.
Don Julio, con el rostro marcado por ojeras y el traje arrugado, reunió a su esposa y a los médicos en el salón principal. Su voz sonaba áspera, como si las palabras le costaran esfuerzo. Quiero respuestas, no excusas. Díganme qué más se puede hacer. El doctor Ramírez, el jefe del equipo médico, lo miró con seriedad. Hemos agotado los tratamientos convencionales, señor. Quedan alternativas experimentales, pero ninguna garantiza resultados. Lorena, con los ojos enrojecidos, se levantó abruptamente de su asiento. Entonces intentemos lo que sea, no importa el precio. No se trata solo de dinero, respondió el médico con cautela. Algunos procedimientos son riesgosos, podrían empeorar su estado. El silencio llenó la habitación. Don Julio sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Era un hombre acostumbrado a mover montañas, con llamadas telefónicas, a cambiar destinos con una firma. Sin embargo, frente a la enfermedad de su hija, sus contactos internacionales y su fortuna parecían polvo. En los días siguientes comenzaron a llegar propuestas de tratamientos desde el extranjero. Clínicas en Houston ofrecían terapias experimentales. En Madrid, un especialista sugería una intervención invasiva. En Suiza, un laboratorio prometía acceso a un medicamento aún en fase de pruebas. Cada opción era acompañada de cláusulas legales y riesgos elevados. Don Julio recorría su despacho, revisando los documentos con manos temblorosas. Lorena lo enfrentó una tarde, con la voz cargada de desesperación. «Julio, ¿qué estamos esperando? Tenemos que decidir ya». Él apretó los puños sobre el escritorio. «No puedo poner la vida de nuestra hija en manos de una promesa vacía. No quiero verla sufrir más. ¿Y qué prefieres, esperar a que se nos muera en los brazos?», replicó Lorena, quebrándose en lágrimas. Esa noche, don Julio salió de la mansión y caminó solo por las calles oscuras de su barrio elegante. A lo lejos se escuchaban mariachis tocando en una cantina, risas mezcladas con el aroma a tacos al pastor. El contraste entre la vida que seguía afuera y el dolor que lo consumía lo golpeó con fuerza. Se detuvo frente a una iglesia iluminada tenuemente por velas, y por primera vez en años se sentó en una banca sin saber qué pedir. «Dios, si me estás escuchando, dame una salida. No me importa a dónde tenga que ir ni cuánto tenga que pagar, pero no me quites a mi hija». Al regresar a casa encontró a María junto a la cama de Valentina. La niña dormía, respirando con dificultad. María le acomodaba las cobijas con paciencia infinita. Al verlo entrar, se levantó de inmediato, bajando la mirada con respeto. Don Julio la observó en silencio. Aquella joven sencilla, que había llegado de un pueblo humilde, parecía tener más fuerza que él mismo en ese momento. Mientras él se desmoronaba, ella sostenía la calma. El empresario comenzó a considerar lo impensable. Si la medicina moderna no ofrecía respuestas, quizá debía mirar hacia otro camino. Recordó historias de su infancia, cuando su abuela hablaba de remedios tradicionales, de plantas que crecían en las montañas y de mujeres sabias capaces de curar lo que los doctores no entendían. Había desechado esas historias como supersticiones, pero ahora resonaban en su mente con insistencia. El reloj avanzaba, la fiebre de Valentina no cedía, y las miradas de los médicos eran cada vez más sombrías. Don Julio sabía que debía tomar una decisión. Ya no se trataba de contratos ni de prestigio, sino de aferrarse a cualquier posibilidad, por remota que fuera. Y en medio de ese torbellino de dudas, la figura de María comenzó a brillar como una pieza inesperada del destino. El aire en la mansión estaba denso, como si incluso las paredes pudieran sentir la angustia que llenaba cada rincón. Valentina había caído en un estado aún más crítico durante la noche. La fiebre había subido a niveles peligrosos y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, su condición empeoraba con rapidez. Don Julio ya no sabía qué más hacer. Las opciones se agotaban y el peso de la impotencia lo aplastaba. El doctor Ramírez, su médico de cabecera, llegó esa mañana con una expresión solemne, como si ya no tuviera esperanzas que ofrecer. En sus manos traía los últimos resultados de los exámenes que, de alguna forma, confirmaban lo peor.
Señor Salazar, comenzó el médico con voz grave, hemos revisado todos los estudios y lo que podemos decir es que no hay un diagnóstico claro. Los síntomas no coinciden con ninguna enfermedad conocida. Don Julio lo miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué no saben qué tiene mi hija? El médico suspiró profundamente, incapaz de darle una respuesta reconfortante. Eso significa que estamos ante un caso excepcional, algo fuera de lo común. En estos casos, lo mejor que podemos hacer es proporcionar cuidados paliativos, pero más allá de eso, no hay mucho que podamos hacer. Lorena, que había permanecido en silencio, rompió en sollozos. ¿Qué quiere decir con cuidados paliativos? No puedo perderla, no puedo. Don Julio apretó los dientes, el pecho le dolía de tanto aguantar las emociones. Sabía que, en el fondo, la realidad ya estaba ante sus ojos, pero aún no quería aceptarla. Esto no está pasando, murmuró casi para sí, mientras se pasaba las manos por el rostro, buscando algo que no sabía si encontraría. María, que había estado en la habitación desde el principio, observaba todo con el corazón encogido. Era imposible no sentir el sufrimiento de todos, pero al mismo tiempo sentía una impotencia aún mayor. Ella solo era la empleada, una joven de un pueblo lejano que no tenía poder ni conocimiento para hacer algo. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a buscar más, a no rendirse. Mientras todos hablaban en la sala, María se retiró discretamente al jardín. Necesitaba respirar aire fresco, despejar su mente, aunque no sabía qué más podría hacer. El sol de la mañana iluminaba los árboles, pero la luz parecía no alcanzar el corazón de la joven. Se sentó en el banco del jardín y miró al cielo, buscando respuestas en algún lugar lejano. Las palabras de su madre resonaron en su cabeza, palabras que nunca olvidaría. En este país las curas no siempre vienen de los hospitales. A veces, lo que más necesitas no está en un laboratorio, sino en los rincones más olvidados del país. María recordó una vieja historia que su madre le había contado sobre una curandera en la Sierra de Puebla, una mujer conocida por sanar a personas que los médicos ya daban por perdidas. Era una figura mística, rodeada de leyendas, que utilizaba hierbas y rituales ancestrales. María nunca había creído en esas historias, pero en ese momento, la idea de intentar algo diferente la atormentaba. ¿Qué más podía perder? Determinada, María regresó al interior de la mansión y se acercó a Lorena, que aún estaba sentada junto a la cama de Valentina. Don Julio ya se había retirado, abatido por la conversación con los médicos. «Señora, creo que hay algo que podría intentar», dijo María temblando ligeramente. Lorena la miró con los ojos rojos, sin comprender. «¿Qué quieres decir?», preguntó sin mucha esperanza en la voz. «Escuché hablar de una curandera en Puebla. No lo sé, señora, pero he oído que ella tiene métodos para tratar enfermedades que los médicos no pueden explicar». Lorena la observó por un largo momento. Finalmente, en medio de su desesperación, pareció considerar la idea. «Haz lo que tengas que hacer. Si crees que hay una posibilidad, ve. Hazlo por Valentina». María se sintió extraña al recibir esa autorización. No solo había recibido la aprobación de la madre de Valentina, sino que, de alguna manera, se le estaba confiando algo muy importante. Sin pensarlo dos veces, comenzó a prepararse para salir. Sabía que esta podría ser la última oportunidad para salvar a la niña. Si el destino le ofrecía una oportunidad, no podía dejarla escapar. La mansión, antes vibrante con las risas de Valentina, se había convertido en un lugar sombrío. Los pasillos parecían más largos, las paredes más frías y el silencio más insoportable. María, con el delantal aún puesto y el cabello recogido en un moño apretado, observaba a la familia desmoronarse. Veía a don Julio hundirse en un mutismo inquietante y a Lorena aferrarse a la mano de su hija, como si el contacto pudiera detener lo inevitable. María conocía su lugar en esa casa, era la empleada, la que cocinaba, limpiaba y atendía. Pero también era la persona que más tiempo pasaba con Valentina.
quien escuchaba sus secretos y conocía cada uno de sus miedos. Esa cercanía le dolía aún más. La veía apagarse día tras día y sentía que no hacía lo suficiente. Una noche, mientras le cambiaba las sábanas húmedas por la fiebre, Valentina la miró con los ojos vidriosos. «María, ¿tú crees que voy a mejorar?», preguntó con un hilo de voz. El corazón de la joven se encogió. Quiso darle una respuesta segura, pero no podía mentirle. Le acarició el rostro con ternura. «Sí, mi niña, vas a mejorar, porque todavía tienes muchas cosas por vivir». Valentina cerró los ojos con una débil sonrisa, confiando plenamente en aquellas palabras, aunque María misma no estaba segura. Días después, en una conversación casi casual en la cocina, Lorena habló con María. La señora había notado su preocupación y en un momento de cansancio dejó salir su angustia. «Ya no sé qué más hacer, María. He rezado, he seguido cada indicación de los médicos y nada funciona. Siento que se me va de las manos». María respiró hondo, con la voz temblorosa por la duda que cargaba desde hacía días. «Señora, yo no soy doctora ni sé de medicinas modernas, pero en mi pueblo siempre se ha hablado de una mujer, una curandera. Ella ha ayudado a muchos cuando los médicos se rinden. Tal vez podría intentar buscarla». Lorena la miró con sorpresa. «¿Una curandera?», repitió como si la palabra le supiera a algo imposible de considerar. «Sí, señora, se llama Doña Carmen, vive en las sierras de Puebla. No sé si pueda ayudar, pero no quisiera quedarme con la duda de que quizá haya una esperanza allí». El silencio se prolongó. Lorena, mujer de ciudad, acostumbrada a la medicina privada y a la ciencia, dudaba. Pero la desesperación le daba una nueva perspectiva. Se acercó a María y la tomó de la mano. «Si realmente crees que esa mujer puede hacer algo, búscala. Hazlo por mi hija». Las palabras de Lorena fueron como un llamado al deber. María sintió que el corazón le latía con más fuerza. Sabía que esa decisión significaba salir de su papel de simple empleada y convertirse en algo más, en la portadora de la última esperanza. Esa noche, en su pequeño cuarto de servicio, se sentó en la cama con una vela encendida y escribió una carta breve a su madre en Puebla, explicándole que haría un viaje importante. Miró el crucifijo colgado en la pared y murmuró en voz baja: «Dios, si este es mi camino, dame fuerzas para no fallar». El amanecer llegó con un cielo rojizo que presagiaba cambios. María se levantó temprano. Empacó lo esencial y guardó algo de dinero que había ahorrado durante meses. No era mucho, pero sería suficiente para iniciar el viaje. Antes de salir, entró sigilosamente a la habitación de Valentina. La niña dormía profundamente, con la piel aún pálida y el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. María se inclinó y le susurró: «Resiste, mi niña. Prometo que regresaré con ayuda». Se incorporó con los ojos humedecidos, tomó aire y salió de la mansión. Cada paso que daba era un recordatorio de la magnitud de la responsabilidad que ahora cargaba sobre sus hombros. Ya no era solo una empleada. Se había convertido en la única que aún se atrevía a luchar por la vida de Valentina. El camino apenas comenzaba, y con él los obstáculos que pondrían a prueba no solo su fe, sino también su valentía. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el horizonte cuando María dejó atrás la mansión de los Salazar. Había algo en la frescura del aire mañanero que la llenaba de una determinación inesperada. Con el corazón acelerado, pero firme en su propósito, avanzó por las calles de la ciudad, dirigiéndose hacia el terminal de autobuses. La gente comenzaba su rutina diaria. Algunos caminaban hacia el trabajo, otros tomaban el transporte público, pero ninguno de ellos parecía llevar la carga que ella cargaba. El viaje que emprendía no solo era físico, sino también espiritual. Estaba dejando atrás la vida que conocía, las comodidades de la mansión y, sobre todo, su identidad de empleada. Sabía que el camino a la Sierra de Puebla no sería fácil. Sería largo, incierto y lleno de desafíos. Pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante.
Mientras caminaba hacia el terminal, pensaba en lo que dejaba atrás, los rostros de Valentina, de don Julio y de Lorena. La tristeza de ver a la niña deteriorarse tan rápidamente y el dolor de no poder hacer más por ella la habían marcado profundamente. Pero ahora, al menos, tenía algo en qué aferrarse: la esperanza. Una pequeña chispa que no estaba dispuesta a dejar que se apagara. Al llegar al terminal, María compró un boleto para el siguiente autobús que la llevaría al corazón de la sierra. El destino, un pequeño pueblo en las montañas, donde se decía que doña Carmen vivía. En la taquilla, la vendedora le dio una mirada de desaprobación cuando escuchó su destino, pero no le dijo nada. María, acostumbrada a los prejuicios y miradas desconfiadas, ignoró la reacción y se dirigió a la sala de espera. El autobús, viejo pero funcional, partió a la hora indicada. A través de la ventana, María observaba cómo la Ciudad de México se alejaba, dejando atrás la vida que había conocido por años. El paisaje cambiaba gradualmente, de los edificios altos y el concreto de la capital, a las colinas verdes y los campos vastos de la región central del país. Cada kilómetro recorrido parecía acercarla un poco más a su objetivo, pero también a sus propios miedos. El viaje no fue cómodo. Los asientos eran estrechos, el aire acondicionado defectuoso y el sonido del motor era constante. María se acomodó lo mejor que pudo, pero no podía evitar sentir que cada minuto que pasaba la acercaba más a lo desconocido. Sin embargo, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que este viaje tenía un propósito más grande que ella misma. En el transcurso del viaje, los recuerdos de su infancia comenzaron a aflorar. Pensaba en su madre, que siempre le hablaba de la importancia de no rendirse, de mantener la fe en momentos de adversidad. «Recuerda que siempre hay algo más allá de lo que vemos, hija mía», le decía. Esas palabras resonaban en su mente mientras observaba el paisaje pasar ante sus ojos. Su madre siempre había creído en los remedios tradicionales, en la sabiduría ancestral que a veces la medicina moderna no comprendía. ¿Sería ese el camino correcto? A medida que el autobús avanzaba, las paradas se iban haciendo más esporádicas y la población más escasa. El clima en la sierra era diferente. El aire fresco y la neblina ligera creaban una atmósfera que, aunque fría, parecía ser la bienvenida que necesitaba. María sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el lugar adecuado, haciendo lo correcto. Finalmente, después de horas de viaje, el autobús llegó a la estación de un pequeño pueblo. María bajó con su mochila al hombro y comenzó a caminar por las estrechas calles empedradas. Los edificios eran bajos, de adobe y madera, con techos de teja roja. Los rostros de las personas que encontraba en su camino eran amables, pero los miraban con curiosidad. María era una extraña en ese lugar, una joven de la ciudad en busca de algo que muchos consideraban perdido en el tiempo. Se acercó a un mercado local, donde compró algo de comida antes de preguntar por doña Carmen. La gente del pueblo la miraba con cierto escepticismo, pero ella se mantuvo firme. Había venido hasta allí con un propósito claro: salvar a Valentina. No podía permitir que nada ni nadie la hiciera dudar. Finalmente, una mujer mayor, con el rostro arrugado y el cabello canoso, se acercó a ella. Era como si hubiera estado esperándola. María, con un nudo en la garganta, se acercó a la mujer. «¿Es usted doña Carmen?», preguntó con voz temblorosa. La mujer la miró detenidamente, como si pudiera leer su alma, y asintió lentamente. «Sí, soy yo. ¿Qué te trae por aquí, niña?». María sintió que, en ese momento, todo su esfuerzo había valido la pena. Estaba frente a la mujer que podía tener la respuesta a todo. El sol se alzaba con fuerza sobre el pueblo, y la humedad de la Sierra de Puebla ya comenzaba a hacer mella en María, que caminaba apresuradamente tras doña Carmen. La curandera, de paso lento pero firme, la guiaba a través de callejones estrechos que parecían sacados de otro tiempo. Cada rincón del pueblo, aunque pintoresco, tenía un aire de misterio, y María sentía que cada paso que daba la alejaba un poco más de lo que conocía
y la acercaba a lo desconocido. Doña Carmen no hablaba mucho mientras caminaban. Era una mujer de pocas palabras, pero cada una de ellas parecía tener un peso significativo. María, con la mente agitada por la urgencia de la situación, no sabía cómo comenzar la conversación. Finalmente, después de un largo silencio, se armó de valor y preguntó: «¿Usted cree que puede ayudar a Valentina?». Su voz tembló al pronunciar el nombre de la niña, como si el solo mencionar su enfermedad hiciera que todo fuera más real, más urgente. Doña Carmen la miró desde su lado con ojos penetrantes, pero no respondió de inmediato. La mujer parecía evaluar más que responder. Al fin, rompió el silencio con una voz suave, casi cantarina. «Los médicos tienen su sabiduría, pero no todo se puede ver en un examen o un análisis. Hay cosas que la tierra sabe, que el viento y las estrellas saben. Yo solo ayudo a quienes escuchan y creen». María no entendió del todo lo que había dicho, pero la desesperación la empujaba a seguir. Ella solo sabía que si quería salvar a Valentina, tenía que confiar en lo que viniera, aunque fuera un camino oscuro y lleno de incertidumbre. Continuaron caminando hasta llegar a una pequeña casa de adobe al final del pueblo. No era nada lujoso, pero había algo acogedor en el lugar. Las flores que crecían a su alrededor, el olor a hierbas secas en el aire y las antiguas herramientas colgadas de las paredes daban un aire de sabiduría ancestral. Doña Carmen invitó a María a entrar, y a medida que lo hacía, el aire dentro de la casa parecía más denso, impregnado de una mezcla de aromas a plantas y tierra húmeda. María se sintió fuera de lugar, pero la calma de Doña Carmen y la quietud del ambiente la ayudaban a controlar su ansiedad. La curandera comenzó a preparar una infusión de hierbas, mezclando plantas secas con una destreza que solo podía adquirirse con años de práctica. Mientras lo hacía, María le relató todo lo que sabía de la enfermedad de Valentina, con detalles sobre sus síntomas, los diagnósticos fallidos y las horas de angustia que había vivido con la familia Salazar. «Ella está sufriendo mucho», dijo María apretando las manos con fuerza. «Su padre haría cualquier cosa para salvarla. Y yo solo soy la empleada. No soy nadie importante, pero si usted puede ayudarla, le estaré eternamente agradecida». Doña Carmen la miró con una sonrisa tranquila, como si sus palabras no fueran nuevas para ella. «No hay gente pequeña ni grande en este mundo, niña. Todos somos parte de lo mismo. Si has llegado hasta aquí es porque tienes la fuerza para ayudar a Valentina. Solo tienes que creer». María no sabía cómo responder a esas palabras, pero las sentía profundamente. Algo en ellas despertaba una fuerza que no sabía que tenía. Pasaron varias horas mientras la curandera preparaba todo lo necesario para el tratamiento. María, impaciente, caminaba de un lado a otro, mirando los objetos antiguos y los extraños ingredientes que doña Carmen utilizaba con una calma que contrastaba con su propio estado emocional. Cuando finalmente la mujer le entregó una botella con un líquido oscuro y denso, la instruyó sobre cómo debía administrarse y las precauciones que debía tener. María asintió en silencio, tomando la botella con manos temblorosas. «Toma esto y llévalo con fe», dijo doña Carmen con voz grave, mirando a María a los ojos. «No puedo prometerte que será fácil. El cuerpo de Valentina tendrá que luchar, pero este es solo el primer paso. Es un viaje largo y no todo será sencillo». María agradeció con un gesto, incapaz de articular palabras. Salió de la casa de doña Carmen con el alma llena de una mezcla de esperanza y miedo. Mientras caminaba de vuelta hacia el autobús, el calor del mediodía la envolvía, pero la carga en su pecho no cedía. Sabía que aún quedaban muchos obstáculos por enfrentar, no solo en el viaje de regreso, sino en el camino hacia la recuperación de Valentina. Al llegar al autobús, un joven le preguntó si necesitaba ayuda con sus cosas. Ella, agradecida pero sin tiempo para conversaciones largas, le negó con la cabeza. Su mente solo podía pensar en una cosa: volver a la mansión, administrar el remedio y esperar, con todo su ser, que Valentina respondiera. Porque aunque tenía las hierbas de doña Carmen, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba.
María regresó a la Ciudad de México al atardecer, exhausta y con una sensación de urgencia que no la dejaba respirar. Aunque el autobús había recorrido miles de kilómetros de regreso, la sensación de que el tiempo se agotaba la perseguía. Al llegar a la terminal, el ruido de la ciudad la envolvió de inmediato, pero ella no se detuvo. Sabía que su misión aún no había terminado. El aire caliente de la tarde se mezclaba con el humo de los vehículos y el bullicio de la gente que, indiferente a su cansancio, continuaba con sus actividades cotidianas. La ciudad seguía su curso, mientras que ella, con el peso de una esperanza ajena sobre sus hombros, se dirigía rápidamente hacia la mansión Salazar. Mientras caminaba, pensaba en lo que doña Carmen le había dicho: el cuerpo de Valentina tendrá que luchar. Esa frase resonaba en su mente como una advertencia y una promesa a la vez. Lo único que podía hacer era administrar el remedio que había traído con ella, pero sabía que no podría estar segura de los resultados hasta que lo hiciera. La mansión parecía más fría que nunca cuando cruzó el umbral. El eco de sus pasos en el vestíbulo vacío se mezclaba con el silencio profundo que reinaba en el lugar. La casa, tan llena de vida en otros tiempos, ahora estaba sumida en una quietud ominosa. Subió las escaleras hacia la habitación de Valentina sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse vio a la niña dormida, rodeada de medicinas y equipos médicos. Lorena, sentada al lado de la cama, levantó la mirada al escuchar los pasos de María. ¿Encontraste algo?, preguntó con voz temblorosa, como si temiera escuchar lo que ya sabía en su corazón. María, sin palabras al principio, solo asintió con la cabeza. Mostró la botella con el remedio de doña Carmen. «Es todo lo que tengo», dijo con un susurro, acercándose a la mesa donde los frascos y pastillas aún estaban en desorden. La incertidumbre la envolvía, pero no podía permitir que eso la frenara. Lorena observó la botella con desconfianza, pero en sus ojos se veía la desesperación. Ya no quedaba lugar para más dudas. María se acercó a la cama, se inclinó sobre Valentina y comenzó a administrar la primera dosis del remedio. La niña despertó con un suspiro leve y María le sonrió con suavidad. «No te preocupes, mi niña. Vas a estar bien». Las palabras salieron de su boca como un mantra, sin mucha certeza, pero con una fe que nunca había conocido en sí misma hasta ese momento. Valentina, en un esfuerzo por sonreír, asintió ligeramente. Luego volvió a dormir y el ambiente se volvió más pesado que nunca. Lorena, visiblemente cansada, se levantó de la silla. «María, si esto no funciona...» Lorena no pudo terminar la frase, la tristeza opacando su voz. María la miró con intensidad, sintiendo la angustia de la madre en cada palabra no dicha. «Tenemos que creer». «No puedo prometerte nada, señora, pero todo lo que he hecho, lo he hecho con la esperanza de que esto funcione. Valentina es fuerte, y si Dios quiere, ella va a mejorar». Lorena, aunque devastada, asintió con una sonrisa amarga. En su mirada se reflejaba la misma desesperación que la había acompañado durante todo ese tiempo. Pero ahora, con la presencia de María, había algo que se podía percibir en el aire, una leve chispa de esperanza. Las horas pasaron lentamente, con la casa sumida en el silencio, pero la mente de María seguía trabajando, dándole vueltas a todo lo que había vivido en el viaje, a la curandera, a las plantas, a los rituales. Todo parecía un mundo tan lejano de la realidad que conocía, pero algo dentro de ella la decía que estaba en el camino correcto. Había cruzado una línea y no podía regresar atrás. Mientras la noche caía y las luces de la mansión se apagaban, María se quedó a un lado de la cama de Valentina, sin saber exactamente cuánto tiempo pasaría antes de que los efectos del remedio se hicieran evidentes. No obstante, una parte de ella sabía que este era el inicio de algo, aunque aún no pudiera ver el final. El reloj de la pared marcaba la medianoche cuando, finalmente, Valentina comenzó a mover los dedos de la mano, un pequeño signo que hizo que el corazón de María latiera con más fuerza. Algo estaba cambiando.
La niña respiraba con más calma y su rostro parecía menos tenso. María, con un suspiro, se dejó caer en una silla cercana. Estaba agotada, pero por primera vez en mucho tiempo, una sensación de paz comenzaba a instalarse en su interior. La noche avanzaba lentamente en la mansión Salazar. El silencio que la envolvía se sentía casi palpable, como si el lugar entero contuviera el aliento, esperando que algo cambiara. María, sentada junto a la cama de Valentina, mantenía la vista fija en el rostro de la niña, observando cada uno de sus pequeños movimientos, esperando ver cualquier signo de mejoría. El aire estaba cargado de tensión y las horas parecían estirarse interminablemente. Lorena, que había estado en un rincón de la habitación, no dejaba de caminar de un lado a otro. El cansancio estaba marcado en sus ojos, pero no se atrevía a cerrar los ojos, temerosa de perderse el momento crucial. Cada vez que miraba a su hija, su esperanza vacilaba, y aunque intentaba sonreír, el temor de que todo fuera en vano le quemaba por dentro. María, sin embargo, sentía que algo estaba cambiando. Aunque no podía verlo con claridad, había una quietud diferente en el ambiente, como si Valentina estuviera luchando, aún en su inconsciencia, por recuperar fuerzas. Era tan frágil, pero tan poderosa a la vez. De vez en cuando, la joven echaba un vistazo a la botella que había traído de Puebla. La mezcla oscura del remedio que había preparado doña Carmen con tanto esmero se encontraba ahora casi vacía. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Era esa la clave? María no lo sabía, pero no podía rendirse. Sabía que el tiempo corría y que esta era su última oportunidad para Valentina. En su mente solo había una pregunta. ¿Qué ocurriría si la niña no respondía al tratamiento? «María». La voz de Lorena la interrumpió quebrada, como si hubiera estado luchando consigo misma durante toda la noche. ¿Realmente crees que esto va a funcionar? María la miró, comprendiendo el miedo que se ocultaba tras las palabras. Lorena no solo temía por la vida de su hija, sino también por lo que sucedería si todo fallaba. Estaba tan agotada que las palabras parecían salir de su boca sin fuerza. «Lo único que puedo decirle, señora, es que la fe es más fuerte que cualquier diagnóstico. Estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que me han dicho. Valentina es fuerte, yo lo sé, y ella tiene más vida en ella de la que parece». Lorena no dijo nada más, pero sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y desesperación. Ella quería creer, pero el miedo la mantenía cautiva. A lo lejos, el sonido de los relojes de la mansión marcaba las horas y la quietud se mantenía. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, bañando la habitación con su resplandor plateado, y María sentía que cada segundo se alargaba. Sabía que las posibilidades de éxito eran inciertas, pero en su interior también sabía que ya no podía dar marcha atrás. Si algo iba a cambiar, tenía que ser ahora. Pasaron varias horas. Valentina permaneció inmóvil en su cama, y María no dejaba de observarla, aunque el cansancio se hacía cada vez más presente en sus propios ojos. La joven intentaba no ceder al agotamiento, pero sus parpadeos se volvían más largos y su mente comenzaba a divagar. Sin embargo, de repente, un movimiento en la cama la hizo volver en sí. Valentina, con una respiración más tranquila, comenzó a mover los dedos de la mano. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero para María fue un milagro. Su corazón latió con fuerza y su mente comenzó a procesar lo que sucedía. Era como si un pequeño respiro se estuviera dando en la oscuridad. Valentina comenzó a abrir los ojos lentamente, como si despertara de un largo sueño, y la mirada de la niña, antes vacía y perdida, ahora mostraba algo de claridad. María se levantó rápidamente de la silla, acercándose a la cama con cautela. «Valentina», susurró tomando su mano con suavidad. La niña, con esfuerzo, giró la cabeza y la miró. La luz de la luna iluminaba su rostro, y por primera vez en días parecía más consciente. Una sonrisa leve apareció en sus labios. «María, ¿qué pasó?» Su voz estaba débil pero clara.
María sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar las lágrimas que comenzaron a asomarse en sus ojos, pero también pudo ver algo que hacía mucho tiempo no había visto: la esperanza de nuevo. Vas a estar bien, Valentina. Estás mejorando. Lo sabes, ¿verdad? Valentina asintió lentamente, como si aún estuviera procesando lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, ese gesto, tan pequeño y significativo, fue todo lo que María necesitaba para saber que lo que había hecho no había sido en vano. Lorena, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Lo logró?, preguntó con voz quebrada, incapaz de creer lo que estaba viendo. María, mirando a Valentina, respondió con voz firme: «Sí, señora». «Lo logramos». La casa, que hasta hacía poco estaba llena de miedo y tristeza, parecía ahora respirar de nuevo, como si el aire se hubiera renovado. La batalla no estaba ganada, pero esa pequeña victoria, ese suspiro de vida, era todo lo que necesitaban para seguir adelante. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de las cortinas, marcando el comienzo de un nuevo día en la mansión Salazar. La casa, que había estado sumida en una tristeza implacable, ahora parecía respirar nuevamente. El aire ya no estaba cargado de ansiedad, sino de una esperanza renovada. El primer respiro de Valentina había sido solo el inicio, pero ese pequeño gesto había encendido una chispa de fe en todos los presentes. María se encontraba al lado de la cama de Valentina, observando cada uno de sus movimientos. La niña, aunque todavía débil, ya no mostraba la palidez extrema que la había marcado en los días anteriores. Sus ojos brillaban con una luz diferente, una luz que no había estado allí en días. La fiebre había cedido y su respiración ya no era errática, sino más tranquila, más profunda. Lorena, que había permanecido en silencio durante horas, observaba a su hija con los ojos llenos de incredulidad. No podía creer lo que veía. El milagro estaba ocurriendo ante sus ojos, pero aún tenía miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad. Se acercó con cautela a la cama, tomando la mano de Valentina entre las suyas. «¿Cómo te sientes, hija?», preguntó con voz temblorosa, aunque su corazón latía más rápido al ver los cambios. Valentina sonrió débilmente, pero había una paz en su rostro que hacía mucho tiempo no estaba allí. «Un poco mejor, mamá. Creo que voy a estar bien». María observó a la madre y la hija, sabiendo que lo que ocurría en ese momento no era solo el resultado de un tratamiento, sino de algo mucho más grande, algo que iba más allá de lo tangible. La fe, la esperanza, la lucha de todos habían contribuido a que Valentina regresara a la vida. Cada paso, cada gesto, había sido un ladrillo en la construcción de ese milagro. Lorena, sin poder contener las lágrimas, miró a María, como si finalmente entendiera el sacrificio que la joven había hecho por su hija. «María», dijo con voz quebrada, la gratitud en su tono. «No sé qué decir. No sé cómo agradecerte. Has hecho más de lo que pude imaginar». María, con humildad, negó con la cabeza, tomando las manos de Lorena con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su propósito. «Lo único que importa es que Valentina está mejor. Eso es lo que cuenta, señora». Lorena apretó las manos de María, la mirada de la madre llena de un agradecimiento profundo que no necesitaba palabras. Sabía que sin la intervención de María, sin su fe y determinación, la historia habría sido otra. En el fondo de su alma, Lorena sentía una profunda admiración por la joven, por la mujer que había sido mucho más que una simple empleada. María había demostrado ser el faro en medio de la tormenta, la guía que había iluminado el camino cuando todo parecía perdido. Mientras tanto, don Julio, que había permanecido apartado, observaba todo desde la puerta. Había sido un hombre de poder, acostumbrado a que todo en su vida se resolviera con dinero o influencia, pero esa noche había aprendido algo que nunca imaginó. La vida no se puede comprar. No todo se puede solucionar con contratos o dinero. Cuando vio a su hija, respirando con más calma, con color en sus mejillas, algo se quebró dentro de él.
El miedo y la culpa que había cargado por días, por no haber sido capaz de salvarla, comenzaron a desvanecerse. Su mirada se centró en María y con una humildad que rara vez mostraba, se acercó lentamente. «María», dijo con voz grave, cargada de emoción, «no sé cómo agradecerte. Has hecho lo que ni los mejores médicos pudieron. Has salvado a mi hija». María lo miró sorprendida por la sinceridad de sus palabras. No esperaba escuchar esas palabras de alguien como don Julio, pero allí estaba él, con una mirada sincera y agradecida. «Solo hice lo que debía hacer, don Julio. Valentina es una niña fuerte, y todo lo que necesitaba era alguien que creyera en ella». El peso de las palabras de María caló profundo en don Julio, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable. Su hija estaba viva, y el regalo de la vida, algo que no había podido comprar, le era devuelto en un acto de amor y fe que nunca imaginó. Mientras las horas pasaban, el cambio en Valentina se volvía más evidente. Su rostro se iba despejando de la fatiga y el sufrimiento, y su energía iba retornando poco a poco. A medida que su temperatura bajaba, la familia Salazar comenzó a experimentar algo que no habían sentido en mucho tiempo: la esperanza verdadera. María, agotada pero satisfecha, miró por la ventana. El sol ya estaba comenzando a ascender, y con él una nueva vida para Valentina. Sabía que el camino por recorrer aún sería largo, pero ahora por fin todo parecía posible. Los días pasaron, y con cada amanecer la salud de Valentina mejoraba. Lo que antes parecía un milagro, ahora se convertía en una certeza. La niña, aunque todavía débil, comenzó a reír nuevamente, a hablar, a moverse por la habitación con esa energía juvenil que siempre había caracterizado su carácter. La fiebre había desaparecido por completo, y su rostro, antes pálido y agotado, ahora se veía lleno de color y vida. María no podía dejar de observarla. Cada pequeño paso hacia la recuperación de Valentina era una victoria personal, una prueba de que su fe y sacrificio no habían sido en vano. Ella, que había llegado a esa mansión como una simple empleada, ahora era parte integral de la familia Salazar, aunque no le interesara el título. El vínculo que había formado con Valentina, con Lorena e incluso con don Julio se había transformado en algo mucho más grande que cualquier jerarquía laboral. Aún así, en lo más profundo de su ser, sabía que no sería fácil encontrar su lugar dentro de todo lo que había ocurrido. Había salvado a la hija de los Salazar, pero su posición como empleada seguía intacta. Los sentimientos de gratitud de la familia no cambiaban su estatus, pero eso ya no importaba tanto. Lo que realmente importaba era la vida de Valentina, y eso era lo que le daba paz. Una tarde, mientras la familia estaba reunida en el comedor, don Julio rompió el silencio que había caído sobre la mesa. «María», comenzó con voz firme, pero cargada de emoción, «quiero que sepas que, de ahora en adelante, tu esfuerzo será reconocido. Lo que hiciste por mi hija no tiene precio». María lo miró sorprendida, sin saber cómo reaccionar. La gratitud en los ojos de don Julio era algo que no había esperado jamás. Siempre había sido un hombre de negocios, alguien que resolvía todo con poder y dinero, pero allí estaba él, con una humildad inesperada. «No fue solo mi esfuerzo, don Julio. Fue la fuerza de Valentina y la fe de todos. Yo solo hice lo que debía hacer», respondió nerviosa, aunque sus palabras eran sinceras. Lorena, sentada al lado de su esposo, lo miró con los ojos llenos de emoción. Su expresión, al igual que la de don Julio, mostraba una gratitud profunda. «Tienes razón, María», dijo Lorena, tomando la mano de su hija con suavidad. «Pero no podemos dejar de reconocer todo lo que hiciste. Lo que lograste con Valentina es algo que nunca olvidaremos. Mi hija está viva gracias a ti. Eres parte de nuestra familia, ahora y siempre». María no sabía qué decir. Las palabras de Lorena la tomaron por sorpresa. No esperaba un reconocimiento tan directo, tan sincero. Era cierto que había ayudado a salvar la vida de Valentina, pero no imaginaba que eso cambiaría la relación que tenía con la familia. En su mente siempre había sido una empleada, alguien en quien se confiaba por su dedicación,
pero nunca alguien que pudiera ser considerado parte de la familia. El ambiente en el comedor se volvió más cálido y todos parecían conscientes de que había algo más que gratitud en el aire. María había ganado algo que no se podía medir con dinero ni con poder: el respeto y el cariño de los Salazar. La idea de que su lugar en ese hogar podría ser diferente la hizo sentir una mezcla de satisfacción y vulnerabilidad. Don Julio, quien aún la miraba con una mezcla de admiración y respeto, continuó: «He decidido que a partir de ahora tu trabajo será diferente. Ya no serás simplemente una empleada, sino alguien que forma parte de esta familia, como miembro valioso de nuestro hogar. A partir de este momento, tus condiciones cambiarán. Lo menos que podemos hacer es ofrecerte lo que mereces». María, sorprendida por las palabras de don Julio, intentó responder, pero algo en su pecho le dificultaba hablar. ¿Cómo podía aceptar algo tan grande, tan inesperado? Siempre había vivido bajo la sombra de su estatus, bajo el peso de ser una empleada, pero en ese momento comprendió que la vida de Valentina y todo lo que había hecho por ella habían cambiado su destino. «Gracias, don Julio. Señora Lorena, no sé qué decir», dijo finalmente encontrando su voz. Se sentó nuevamente, sin saber cómo procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. En ese momento, Valentina, que había estado callada durante la conversación, rompió el silencio con una risa débil pero genuina. «María», dijo con una sonrisa tímida, «yo siempre supe que te iba a curar. Te dije que lo ibas a lograr». Todos en la mesa sonrieron ante la calidez de sus palabras. María, por un instante, se sintió completamente en paz. La gratitud de la familia Salazar era genuina, pero lo que más la conmovía era el cariño sincero de Valentina, su amiga, la niña a la que había jurado cuidar. Aunque no lo dijera en voz alta, María entendió que el reconocimiento que había recibido no solo cambiaba su vida laboral, sino también su sentido de identidad. Ya no era solo la empleada, la desconocida. Ahora era alguien con un propósito más allá de lo que había imaginado. La mansión Salazar, que alguna vez estuvo llena de preocupación y silencio, ahora respiraba una nueva vitalidad. Los ecos de la risa de Valentina se sentían nuevamente en los pasillos, y la familia se había reencontrado con la esperanza. María, por su parte, estaba comenzando a encontrar su lugar en ese mundo que hasta hacía poco le resultaba ajeno, pero a la vez esencial. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. A pesar del reconocimiento de los Salazar, algo dentro de ella seguía sintiendo que no encajaba completamente. La joven mujer que había pasado la mayor parte de su vida en la sombra de los demás, ahora tenía un lugar al sol, pero con esa luz llegaban nuevas responsabilidades y desafíos. Al principio, María se sintió incómoda con la nueva dinámica. Aunque don Julio y Lorena le aseguraron que su rol había cambiado, que era parte de la familia, la joven no sabía cómo comportarse. A menudo se encontraba observando desde un rincón, como si temiera perder su lugar o cometer algún error que la regresara a su antigua posición. Por otro lado, Valentina, ahora más activa y saludable, seguía mostrando su afecto de manera desinteresada, como si nunca hubiera habido separación entre ellos. Era esa cercanía la que más le reconfortaba. Una tarde, mientras se encontraba en la cocina, preparando la comida para la familia, María tuvo una conversación reveladora con Lorena. La señora Salazar, quien había sido un pilar importante en todo el proceso, la miró con una expresión seria y comprensiva. «María, sé que esto no ha sido fácil para ti, Il. Pasaste de ser una simple empleada a ser parte de nuestra familia, y me imagino que eso trae consigo muchas dudas». Lorena la miró con empatía. «No tienes que sentirte obligada a hacer algo que no eres. Lo que hiciste por Valentina es un milagro, y ahora lo único que quiero es que encuentres tu paz aquí». María la miró con sorpresa. Lorena nunca había sido tan directa con ella, pero sus palabras eran como un bálsamo para sus inseguridades. Se sentó frente a ella, con la espalda recta y el corazón acelerado. «Lo que pasa, señora, es que no sé cómo comportarme. He estado tantos años en este rol de sirvienta,
en este lugar tan pequeño que ahora que estoy aquí, siento que no me corresponde estar entre ustedes. No quiero que piensen que quiero algo más de lo que me ofrecieron. Lorena sonrió casi con tristeza y le acarició la mano con suavidad. María, tu valor no está en el lugar que ocupas ni en el título que tengas. Está en lo que has hecho por nosotros. Has mostrado un corazón inmenso, y esa es la razón por la que no solo te necesitamos como empleada, sino como parte de nuestra familia. No es solo sobre las tareas que realizas, es sobre la persona que eres. María no podía creer lo que escuchaba. Nadie en su vida le había hablado así. La familia Salazar, con su riqueza y su estatus, la había aceptado como si fuera una igual, sin reservas, sin distinción. Sentía que el peso de su vida comenzaba a aligerarse. Ya no solo era la joven que enviaba dinero a su familia en Puebla o la que se ocupaba de las tareas de la casa. Ahora sentía que tenía un propósito más grande. Esa noche, después de que todos se retiraron a descansar, María se sentó sola en el jardín, mirando las estrellas. El aire fresco de la sierra la rodeaba, trayendo consigo un sentimiento de paz que nunca antes había conocido. La luz de las estrellas, aunque distante, parecía tan cercana. Era como si ella misma, con su esfuerzo y sacrificio, hubiera alcanzado ese mismo brillo. Pensó en su madre, en sus hermanos, en cómo había llegado hasta allí, en todo lo que había sacrificado por ellos, por su familia, pero también pensó en lo que había ganado. Ahora, aunque aún no comprendiera todos los cambios que se estaban gestando en su vida, sabía que había algo más para ella, algo que, hasta hacía poco, no se atrevía ni a imaginar. El tiempo pasó, y María comenzó a asumir con mayor confianza su nuevo lugar. Ayudaba a Valentina con los estudios, compartía historias con Lorena sobre su pueblo y poco a poco comenzó a expresar sus propias opiniones. Aunque aún conservaba su humildad, ya no tenía miedo de hablar, de ser escuchada. Sabía que lo que había hecho por Valentina no solo había salvado una vida, sino que había cambiado la suya para siempre. A veces, cuando caminaba por la mansión, sentía una extraña mezcla de orgullo y gratitud. Había llegado allí como una joven temerosa, pero ahora era alguien fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera por delante. Y lo mejor de todo, ya no lo hacía sola. La mansión Salazar ya no era solo el lugar donde trabajaba. Ahora era su hogar también, un espacio en el que al fin podía ser ella misma. El aire fresco de la mañana entraba por las ventanas abiertas de la mansión Salazar, trayendo consigo un suave susurro que parecía un recordatorio de que todo había cambiado. Valentina ya no era la niña frágil y moribunda que había llegado a estar al borde de la muerte. Ahora, aunque aún débil, su energía se renovaba cada día. Su risa llena de vida se escuchaba a lo largo de los pasillos, un sonido que ya no era un simple eco, sino un canto de esperanza. María, que había sido testigo de todo el proceso, se sentía transformada por completo. La joven que había llegado desde Puebla, con sueños sencillos y una vida marcada por el sacrificio, ahora se encontraba ante un nuevo horizonte. Su lugar dentro de la familia Salazar había cambiado, y aunque no todo fuera perfecto, algo dentro de ella le decía que había ganado algo invaluable, su propio sentido de pertenencia. Un día, mientras ayudaba a Valentina a caminar por el jardín, la niña le miró con una sonrisa franca. «María, no sé cómo agradecerte», dijo, su voz aún débil pero llena de gratitud. «Tú me salvaste». «Gracias por no rendirte». María, sorprendida por la sinceridad de Valentina, le sonrió con ternura. Era increíble cómo, en solo unas semanas, la niña había pasado de estar al borde de la muerte a caminar por el jardín con la luz de la vida reflejada en su rostro. «Lo único que tienes que hacer es seguir adelante, Valentina», respondió María, mirando al horizonte. Mientras decía estas palabras, su mente volvía a pensar en todo lo que había dejado atrás para llegar allí. A veces, sentía que su vida había cambiado de una manera tan abrupta que aún no terminaba de comprender todo lo que había sucedido. Sin embargo,
Una parte de ella sabía que no había sido solo la medicina ni los remedios lo que había sanado a Valentina, sino la voluntad de todos los que lucharon por ella, especialmente la propia niña. Por la tarde, don Julio convocó a María a su oficina. No era algo común, y María no podía evitar sentirse un poco nerviosa. ¿Qué más podía esperar de él? Ya le había mostrado su gratitud, pero ¿ahora qué? Al llegar, don Julio estaba sentado detrás de su escritorio, con una mirada reflexiva. Cuando María entró, se levantó y la recibió con una cálida sonrisa. «María, siéntate», dijo, indicándole con un gesto. Ella, algo nerviosa, se acomodó en la silla frente a él. «No. Quiero hablar contigo sobre lo que has hecho por nuestra familia», comenzó don Julio sin rodeos. «No solo por Valentina, sino por todos nosotros. Has sido más que una empleada, y no quiero que esto quede sin reconocimiento». María lo miró algo confundida. Sabía que él le había agradecido, pero nunca imaginó que esto tomaría una nueva dirección. «Lo que quiero decir es que hemos decidido que a partir de ahora tus condiciones cambian. No solo porque lo mereces, sino porque es lo justo. Has hecho más que cualquier persona podría haber hecho por nosotros». María intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No podía creer lo que estaba escuchando. «Don Julio, no hace falta», dijo con humildad. «Yo solo hice lo que sentí que debía hacer. Lo hice por Valentina, porque ella es como una hermana para mí». Don Julio la observó con una mezcla de admiración y respeto. «Lo que hiciste por mi hija es incalculable, y quiero que sepas que, como parte de esta familia, tus esfuerzos no pasarán desapercibidos. Hemos decidido que tus condiciones laborales mejorarán, y además quiero que sepas que puedes contar con nosotros en lo que sea necesario». María se sintió abrumada por esas palabras. No estaba acostumbrada a recibir tanto, y aunque parte de ella quería rechazar la oferta por temor a que todo fuera un sueño, algo dentro de ella la animó a aceptar. «Gracias, don Julio. No sé qué decir». «Todo esto no me lo esperaba». Don Julio le dio una sonrisa cálida. «No tienes que decir nada. Sabes que esto es solo lo mínimo que podemos hacer. Eres parte de esta familia ahora, y quiero que lo sepas. Mi hija te considera una amiga, y eso vale más que cualquier cosa». María se quedó allí en silencio, sin poder encontrar las palabras adecuadas. Era difícil de creer. Después de todo lo que había vivido, de todo lo que había sufrido, ahora estaba allí, siendo parte de algo mucho más grande que ella misma. Cuando salió de la oficina de don Julio, el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos. María caminó por los jardines de la mansión, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. En su mente y en su corazón, la idea de regresar a su pueblo nunca había sido tan clara. La familia Salazar le había ofrecido un nuevo futuro, pero sabía que su vida aún no estaba completa. Aún quedaba mucho por hacer, por dar y por aprender. Y mientras el sol se ocultaba, María comprendió que su verdadera lucha no había terminado. Esta nueva vida, llena de oportunidades, apenas comenzaba. La mansión Salazar ya no era el mismo lugar sombrío que había sido semanas antes. Las risas de Valentina, que ahora se recuperaba completamente, llenaban los pasillos con una alegría que antes parecía ausente. María, observando desde la distancia, sentía que cada pequeño cambio en la niña era un reflejo de su propio crecimiento. Algo dentro de ella también estaba cambiando, de una manera profunda y sutil, pero que no podía ignorar. A pesar de todo lo que había logrado, había algo que la seguía inquietando: su lugar dentro de esta familia. Aunque don Julio y Lorena le habían ofrecido un lugar más allá de su rol de empleada, María no dejaba de preguntarse si realmente merecía todo eso. La humildad que la había acompañado durante toda su vida no desaparecía tan fácilmente. Si bien agradecía la oportunidad, sentía que aún tenía mucho que aprender y que su vida en Puebla no había quedado completamente resuelta. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, pensaba en lo que significaba esta nueva etapa de su vida.
Había tomado la decisión de quedarse en la mansión, de aprovechar las oportunidades que se le presentaban, pero en el fondo no podía evitar sentir que aún no había alcanzado todo lo que quería hacer. Sabía que tenía la capacidad de ayudar más personas, de hacer más por su familia en Puebla, pero también entendía que ahora tenía que forjar su propio camino, uno que no dependiera solo de lo que los demás pudieran ofrecerle. El sonido de unos pasos la sacó de sus pensamientos. Era Valentina, que la observaba con curiosidad, como si quisiera saber qué la mantenía tan pensativa. María le sonrió al verla acercarse. Había algo en los ojos de la niña que le transmitía confianza, como si, en su recuperación, Valentina también hubiera cambiado de alguna manera. ¿En qué piensas, María?, preguntó Valentina, con esa frescura que solo los niños tienen. María se agachó para estar a su altura y la miró, sorprendida por la simpleza de la pregunta. Pienso en todo lo que ha cambiado, Valentina. Pienso en cómo hemos llegado hasta aquí, y también en todo lo que todavía quiero hacer. Valentina la observó con los ojos abiertos, como si entendiera, a su manera, la profundidad de las palabras de María. Yo también quiero hacer muchas cosas, pero creo que lo más importante es seguir luchando, como lo hiciste por mí. Tú lo lograste porque creíste que podías hacerlo, y siempre lo has hecho. María sonrió al escuchar esas palabras. Había algo tan puro en ellas, algo que la tocó profundamente. Valentina tenía razón. Había luchado por ella misma, por su vida, y esa lucha la había hecho más fuerte. Tal vez ese mismo coraje que había encontrado en su corazón para salvar a Valentina era el que necesitaba para seguir adelante con su propia vida. ¿Sabes qué, Valentina?, dijo María con una sonrisa suave. Tal vez lo más importante es nunca dejar de luchar por nosotros y por los demás. Y sí, ahora tengo muchas oportunidades, pero tengo que ser valiente para aprovecharlas. Valentina la abrazó, una vez más dándole ese cariño sin reservas que la había convertido en la amiga más leal. María sintió un nudo en el pecho. En ese abrazo sentía la gratitud y la conexión que, en su mente, ya no necesitaba ser justificada por ningún título o estatus. Con el paso de las semanas, María comenzó a involucrarse más en las actividades de la mansión. A pesar de su naturaleza reservada, empezó a tomar más decisiones, a asumir responsabilidades que antes solo le correspondían a los demás. Los Salazar, especialmente don Julio, notaron la capacidad y la dedicación con la que María abordaba cada tarea. Ya no la veían como la joven que venía del pueblo a hacer los quehaceres, sino como una mujer capaz de aportar ideas y soluciones. Incluso comenzaron a confiar en ella para gestionar algunas actividades relacionadas con el negocio familiar, lo que aumentaba su respeto y confianza en sí misma. Un día, mientras caminaba por el pasillo, don Julio la llamó y la invitó a su oficina. María, aunque un poco nerviosa, aceptó el gesto. Sabía que era importante para ella seguir demostrando lo que valía, no por obligación, sino porque quería aprovechar todas las oportunidades que la vida le había brindado. María, comenzó don Julio al verla entrar, he estado pensando en ti y en lo que has logrado. Creo que es hora de que tomes el siguiente paso. Quiero ofrecerte algo más que un simple reconocimiento. Quiero ofrecerte una posición en la empresa, una que te permita tomar decisiones importantes, no solo para nosotros, sino para ti también. Sé que tienes mucho que aportar y quiero que lo aproveches. María quedó sin palabras. No esperaba una oferta así. Siempre había soñado con tener una vida diferente, una vida donde pudiera tomar decisiones y marcar la diferencia, pero nunca imaginó que ese futuro podría estar tan cerca. No sé qué decir, don Julio. Esto es más de lo que podría haber soñado, respondió con una mezcla de asombro y gratitud en su voz. No tienes que decir nada, María, solo quiero que aproveches lo que te pertenece. Tienes la capacidad y confío en ti. María sintió una oleada de emoción. Este era el momento en que todo lo que había luchado por conseguir comenzaba a tomar forma. Sabía que este era su momento, el comienzo de una nueva etapa en su vida, y esta vez
No iba a dejar que nadie le dijera lo que podía o no podía hacer. El sol ya estaba bajo cuando María, sentada junto a la ventana de su cuarto, observaba el jardín que rodeaba la mansión Salazar. El viento suave movía las hojas de los árboles y todo parecía estar en calma, pero dentro de ella, una nueva energía hervía. Había pasado de ser la joven que llegó a la mansión con dudas y miedos, a una mujer con una misión propia, con un propósito que había comenzado a tomar forma. Desde el día en que don Julio le ofreció un lugar en la empresa familiar, su vida dio un giro que no podía haber anticipado. María no solo había ganado la confianza de los Salazar, sino que también se había ganado a sí misma. Al principio, la idea de asumir un puesto importante dentro de la compañía le parecía abrumadora. ¿Cómo podría alguien como ella, alguien que había crecido en las sombras, encargarse de proyectos tan grandes? Sin embargo, con el paso de los días, algo dentro de ella comenzó a cambiar. María se dio cuenta de que tenía más habilidades de las que imaginaba y, sobre todo, de que la clave de su éxito no residía solo en su conocimiento, sino en su fe inquebrantable en lo que podía lograr. Esa tarde, María estaba organizando algunos documentos en la oficina de don Julio, cuando Valentina entró sin previo aviso, como solía hacer cuando era más pequeña. Se acercó a ella con una sonrisa amplia y un brillo en los ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. «María, estoy tan feliz por ti», dijo Valentina, abrazándola con fuerza. «Mi papá me contó lo de tu nueva posición. Sé que serás increíble en todo lo que hagas». María la miró, sonriendo con humildad, aunque algo en su pecho se llenaba de calidez al escuchar aquellas palabras. Valentina siempre había sido su mayor fuente de inspiración. Esa niña valiente que había pasado por tanto y aún así siempre veía el mundo con esperanza. «Gracias, Valentina. Pero todo esto también es gracias a ti. Si no hubiera sido por ti, no habría aprendido tanto». María dejó escapar una risa suave mirando a la niña con gratitud. Valentina se encogió de hombros con desdén, como si lo que había hecho no tuviera importancia. «No, no, tú lo lograste sola, y ya verás que estarás al frente de todo», respondió ella, con la misma determinación que había visto en la joven antes. María se sintió reconociendo en las palabras de Valentina lo que siempre había soñado: la libertad para ser quien quería ser, sin miedo, sin limitaciones. Y en ese momento entendió que lo que más necesitaba era aprender a creer en sí misma. No solo para ser vista como alguien más importante dentro de la familia, sino para confiar en su propio valor. Al día siguiente, María comenzó a tomar decisiones más importantes dentro de la empresa. Asistió a juntas con don Julio, donde discutieron nuevas estrategias para expandir los negocios. Al principio, su timidez se hacía evidente, pero con el tiempo, sus ideas comenzaron a ser escuchadas con respeto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el verdadero desafío no era demostrar su valía a los demás, sino demostrarse a sí misma que podía hacerlo. A medida que avanzaba en su nueva posición, María se sentía más en sintonía con su propósito. Su relación con los Salazar también fue evolucionando. Ya no era solo la empleada que había llegado a salvar a Valentina, sino una mujer que aportaba ideas, que tomaba decisiones y que hacía que los demás la respetaran por su capacidad, más allá de su estatus o su origen. Su vínculo con Lorena también se estrechó aún más. A menudo las dos se sentaban a hablar sobre negocios, sobre la vida o simplemente para compartir una taza de té. Lorena comenzó a confiar en ella cada vez más, no solo en lo profesional sino en lo personal. Una tarde, después de una de esas conversaciones, Lorena le dijo con una sonrisa suave: «María, siempre supe que eras especial. No te lo había dicho antes, pero lo eres. No solo por lo que hiciste por Valentina, sino por la persona que eres. Me alegra tanto que estés aquí, que estés con nosotros». María no pudo evitar sentirse emocionada. Las palabras de Lorena resonaron en su corazón de una manera profunda. Sabía que había encontrado algo mucho más grande que un simple trabajo. Había encontrado una familia, un lugar donde podía crecer, donde podía ser ella misma,
sin tener que esconderse o sentirse menos. A medida que los días pasaban, María se fue sintiendo más segura en su nuevo rol, y no solo eso, comenzó a visualizar un futuro en el que no dependiera de la generosidad de otros, sino en el que pudiera ser dueña de sus propias decisiones. Estaba construyendo algo más allá de su trabajo en la mansión Salazar. Estaba construyendo su propia vida, un futuro lleno de nuevas oportunidades. Era un futuro que, sin saberlo, ya había comenzado a forjar, cuando decidió dar un paso más allá de los límites que ella misma se había impuesto. Y, por fin, comenzó a creer que lo que había hecho por Valentina no solo había salvado una vida, sino que también había transformado la suya para siempre.